1. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 17 de junio. Hoy día vamos a ver rápidamente todo lo que es trigonometría, como la parte teórica y introducción. Esto también está explicado en los videos que les mandé en la lista del año pasado. Así que también, si lo van a ver como doble, ahora lo voy a pasar muy por encima, así que no voy a enfocar mucho. Trigonometría como tal viene de dos palabras, bueno, tres. Tri, que significa tres, gono, ángulo, y metría, que es medida. Todo lo que se basa acá se basa en lo que ustedes deberían haber visto en el colegio, que corresponde a los triángulos semejantes. O sea, si dos triángulos tienen ciertas condiciones, se puede decir que son proporcionales. Ahí están los criterios ALA, que es ángulo lado a ángulo, o ángulo a ángulo, lado a lado, y un sinfín de criterios que hablan de que si se cumplen estas condiciones, los triángulos son proporcionales en su lado. En particular, esto se toma de un triángulo que sea rectángulo. Pero además tenemos ciertos conceptos a trabajar. Primero, el concepto de ángulo. El concepto de ángulo es un concepto que todos entendemos. Si yo le hablo de 30 grados en su mente, todos deberían imaginarse por lo menos una abertura más o menos así, que es un tercio de un ángulo recto. Pero el concepto de ángulo corresponde a toda el área que está asociada a estos dos rayos, o sea, todo eso que hay aquí hasta el infinito, todo eso se le llama ángulo. Y se le da una medida, más que nada, para saber cómo se comporta esta porción de espacio, o sea, de plano. Porque la medida de ángulo, por ejemplo, si vale 30, si yo lo tomo en la raíz, se mide 30, pero si lo tomo mucho más atrás, arriba, va a seguir midiendo 30 grados. O sea, esa abertura, o sea, la relación que existe entre este lado y el otro lado, que llega hasta el punto vértice, se le va a conocer como ángulo y va a tener esta medida. En particular, nosotros vamos a ocupar esta disposición, donde el lado inicial, o sea, donde se parte a medir un ángulo, a menos que se indique lo contrario, siempre se va a partir desde el eje X positivo y va a ir en un sentido antihorario. Bueno, este concepto de antihorario ya cada vez más complicado de decirlo, porque no sé si muchos de ustedes manejan el concepto de ver horas por un reloj, porque el reloj el tradicional de minutero o secundero, eso tiene un sentido así. Entonces, antihorario significa que ir para arriba. Y en el sentido antihorario se va a llamar un ángulo negativo. Todo ángulo siempre va a tener dos lados, un lado positivo y un lado negativo, porque la vuelta completa vale 360 grados. Por ejemplo, si yo hablo del ángulo de 45, su ángulo negativo va a ser menos 315, porque la suma total de los dos tiene que dar 360. El lado inicial, que es el eje X, se le va a recibir por ese nombre, y cuando termina va a ser su lado terminal. Nosotros, a grandes rasgos, existen tres formas de medir una abertura. Está el sistema normal, que es el sexagesimal, o sistema inglés. Está el sistema radial, que es un sistema de circulares. El sistema radial es el que van a usar cuando trabajen todos los ejercicios en física, y les voy a explicar un poco más de dónde nace esta palabra radial. Y el sistema centesimal, que parece aquí no está, aquí está, o francés, que es que una vuelta son 400 grados. O sea, el jugado de nosotros, una vuelta es 360, el otro es 400 grados una vuelta, y el radian, una vuelta son 2pi. Evidentemente todo significa lo mismo, o sea, dentro de su lenguaje, si yo hablo de 400 grados en el centesimal, estoy hablando de una vuelta completa. Si yo hablo en el sexagesimal de 360 grados, es una vuelta completa. Y si yo hablo en el radial 2pi, es una vuelta completa. O sea, todos son distintos lenguajes o distintas estructuras para medir exactamente la misma interacción, una vuelta completa. Ahí está también, por eso se tiene esta regla 3 simple para poder calcular cómo transformar una medida en otra medida.
En el sexagesimal, que es el que nosotros más ocupamos, o sea, ya le había mencionado, una vuelta completa son 360 grados. Cada grado se puede separar en 60 minutos, o sea, 60 partes, y cada minuto se puede separar en 60 segundos, o sea, 60 partes más. ¿Por qué se ocupa estos múltiplos de 6? Porque con regla compás con regla compás es bastante más sencillo hacerlo de múltiplos de 6. Entonces, por eso se ocupa esta estructura que viene de la parte de de los griegos. En particular, los griegos no decían que una vuelta tenía 360 grados. Ellos siempre hablaban como su ángulo madre, el ángulo recto. Entonces hablaban de un recto, de medio recto, 3 rectos. Así eran su forma de expresar su sistema angular en relación al ángulo de 90 grados o ángulo recto. Bueno, los ángulos más comunes, el ángulo recto mide 90, que ya lo he mencionado, el ángulo llano 180 y el ángulo nulo 0 grados. Aquí está una forma de transformar cosas y aquí está el sistema radial. El sistema radial, que es el sistema de, insisto, de medida de ángulo que se ocupa mucho en física porque simplifica no poco, mucho, pero mucho los cálculos, nace de la siguiente relación. No, lo voy a explicar acá. El sistema radial, chuta, me quedo derechito. Supongamos que esto es una circunferencia. A ver si ahora me sale. Supongamos que es una circunferencia perfecta. Entonces, yo voy a decir un radián, o sea, que una abertura va a corresponder a un radián, cuando la distancia de acá, que es un radio, sea recorrido por el perímetro una vez. O sea, recordemos que el radio se puede caminar la misma distancia por el perímetro, como es un poco curvo, va a ser, o sea, hay que tomar en consideración eso. Entonces, la abertura de esto va a ser un radián. O sea, esa abertura que corresponde a caminar por el borde de mi circunferencia, la distancia de un radio, corresponde a un radián. Entonces, dar la vuelta completa va a ser igual a 2pi radián. ¿Por qué 2pi? Recordemos de dónde nace el pi. Pi como concepto corresponde a perímetro dividido diámetro. Por lo tanto, el perímetro equivale a diámetro por pi. Pero el diámetro corresponde a 2 radios. Entonces, por eso una vuelta completa, que es todo un perímetro, equivale a 2 pi rad por la definición más que nada de pi. ¿Dudas, consultas con eso? Asumo que este silencio es un no. En el texto vamos a ocupar casi siempre la medida radián, insisto, para que ustedes se vayan acostumbrando. En los ejercicios del test o de la guía, lo que ustedes quieran, pueden ocupar el sistema sexagesimal sin ningún problema. Pero insisto que el radián lo van a ocupar en física, así que deberían por lo menos tratarle de meterle un poco de tiempo para aprenderlo, porque lo van a ocupar después cuando tengan sus ramos de física. Y de aquí nacen las funciones trigonométricas conocidísimas, el seno y el coseno. De partida, cuando trabajamos nosotros con trigonometría,
siempre todo nace de la circunferencia unitaria, o sea, una circunferencia que tiene un radio igual a 1. Como esta circunferencia es proporcional a cualquier circunferencia de cualquier radio, de este análisis que vamos a hacer de la circunferencia unitaria, se puede sacar para cualquier circunferencia de cualquier radio. Algo que no voy a mencionar porque es así, y lo pueden buscar más adelante, es que toda circunferencia unitaria tiene esta fórmula. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Como spoiler, esto viene del concepto de distancia. Recordemos que las circunferencias son todos los puntos que equidistan de un punto centro. Entonces, teniendo esta circunferencia unitaria, que voy a tratar que se vea más grande acá, ahí. Cada punto que hay en el borde de esta circunferencia va a tener asociado 3 valores. Uno, como estamos en un sistema cartesiano, va a tener un valor en X, un valor en Y, pero aparte se va a tomar el radio, o bueno, el segmento que une el origen con este punto, que nosotros sabemos que mide un radio, porque la circunferencia es perfecta, y eso le va a dar un ángulo, y este ángulo va a estar medido desde el eje X en sentido antihorario. El valor del coseno de un ángulo asociado va a ser el valor de X asociado a ese ángulo. Y el valor de seno de un ángulo asociado va a ser el valor Y asociado a ese ángulo. Por ejemplo, partamos con los más fáciles. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Primero, el ángulo 0, ¿a qué punto del perímetro asociado? Al punto que está acá. No sé si lo ven, pero donde está el 1 en X. Este es el ángulo 0, que es el ángulo nulo que está así. Entonces, el coseno de 0, que es el coseno que está asociado a este punto, o sea, el valor X, va a ser igual a 1. Y el seno de 0, que es el Y asociado a este punto tiene coordenadas 1,0, entonces su valor Y es 0. Entonces el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. El punto 0,1, o sea el punto Y, que está acá más arriba de la circunferencia, tiene como valor, entonces, coseno de 90 es el valor X asociado a este punto, que vale 0, y el coseno del seno de 90, perdón, que es el valor asociado al Y, a este punto es 1. Entonces, el coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. Y así sucesivamente con cada punto. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale el coseno de 35, yo podría medir 35 grados, tomo el punto y trazo la paralela, o sea, la perpendicular, perdón, al eje X. Esa medida que hay desde el 0 hasta ese X encontrado va a ser el coseno de 35. Y de la misma forma, el punto que yo alcancé cuando medí los 35 grados, lo lanzo al Y y ese valor va a ser el seno de 35. Porque siempre está asociado a este punto en X y en Y. El coseno siempre está asociado al eje X y el seno siempre está asociado al eje Y. Por esta restricción también podemos decir sin ningún problema que el coseno de cualquier ángulo va siempre a variar entre 1 y menos 1, porque es el rango que se mueve la circunferencia unitaria en o sea, los valores de X. Y lo mismo ocurre con el eje Y. El rango del eje Y varía entre 1 y menos 1. Ahora, ¿por qué nosotros podemos hablar que cualquier ángulo siempre va a tener asociado un coseno entre estos valores? Porque, por ejemplo, si yo digo, ¿cuánto es el coseno de 1000? 1000 ya corresponde a una vuelta, 2 vueltas y algo más. Porque recordemos que una vuelta son 360 grados, 2 vueltas es 720. Por lo tanto, si yo quiero calcular el coseno de 1000, yo no es que haga una circunferencia más grande, simplemente paso una vez, paso 2 veces y después calculo lo que me falta para llegar hasta 1000. O sea, siempre va a estar asociado el mismo valor de X. Y esto es lo que se llama los ángulos coincidentes. Por ejemplo, coseno de 30 es lo mismo que coseno de 390, porque 390 simplemente es una vuelta entera más 30 grados, que tiene entonces los mismos valores. ¿Ya?
¿Dudas, consultas por ahí? ¿No? Profesor, ¿Sí? ¿Celso? eh, entonces no sirve nada usar el coseno y el seno de la calculadora. No, obviamente que sí, o sea, yo estoy hablando de que usted pueda hacer el dibujito y No, sí, sí, analizarlo. sí, sé que se puede hacer, pero en este tipo de ejercicio no sirve de nada. Es que depende del ejercicio. Cuando hablemos de ejercicios de aplicación, por ejemplo, sí tiene sentido. Por ejemplo, si yo le digo cuánto es la distancia que hay de, no sé, de un cerro, entonces a usted ya me tiene que dar un valor que, no sé, 100 metros, 500 metros, lo que sea. Entonces, para eso necesita calcular el coseno del valor o el seno del valor y obtener la distancia que le estoy pidiendo. En cambio, hay otros ejercicios que le pide el valor exacto. Eso es lo que vamos a ver después más adelante. Y el valor exacto es dejarlo expresado en raíces, porque hay ciertos grados que tienen un raíces asociados. Ya, gracias. Y yo no sé si lo habrán visto, pero bueno, voy a hacerlo un repaso grande, rápido. Para ciertos ángulos, como están asociados con ciertos triángulos, por ejemplo, el triángulo isósceles, triángulo equilátero y todas esas cosas, entonces hay ciertos ángulos que es bastante sencillo calcular cuánto es su coseno y el seno. En particular, los vamos a separar así, que es el 0, 1, 2, 3, 4, 0, 30, 45, 60, 90, 4, 3, 2, 1, 0, partido por 2, el seno, el coseno, y aquí una raíz. Esta es una tabla que, bueno, existen muchas formas de llenarla, a mí me gusta llenarla de esta forma, que nos da el valor exacto de ciertos ángulos, insisto, 0, 30, 45, 60 o 90. Por ejemplo, el coseno de 60 va a valer raíz cuadrada, entonces sería la raíz cuadrada de 1 dividido por 2, o sea, vale 1/2. Y si usted va a su calculadora, si no sé si lo tiene ahí, y a todo esto, para los que tengan calculadora como esta, ¿sí? Una casa normal, en el sistema sexagesimal, o sea, de 0 hasta 90, es cuando está en una letra D o un modo D acá arriba. Entonces, si usted coloca coseno de 60, debería darle 0,5, no sé si se alcanza a ver, que es el mismo valor que está acá, que es 1/2. Es decir, un medio. Eso. Entonces, por ejemplo, si usted quiere calcular el seno de 60, quería raíz en el seno de 60, en seno el 60 de un 3, entonces sería raíz 3 partido por 2. El partido por 2 va en defecto por todo. Ahora entendí. Ahora entiendo Y ahí le debería dar todo. 186 y algo, que es raíz de 3 partido por 2. Ya entendí, profe, de la equivalencia. Insisto, esta es una tablita que hay muchas formas de llenarla. A mí me gusta esta porque la encuentro más gráfica. Pero si usted se aprendió en el colegio alguna otra, no hay ningún problema. Los valores siempre van a ser eso, o sea, raíz, o sea, un medio, raíz de 3, raíz de 2, todas esas cosas. A propósito, el sistema que usted usó, Ujú. el sistema que usted usó, parece ser un sistema quintal. Porque incluye del 0 al 4 nomás. Ah, no sé, pero funciona. Eso es lo importante. Por lo menos a mí esta tabla no me la enseñaron en el colegio, yo la aprendí en la universidad. Pero es muy práctica. Y me hubiese servido bastante para la PSU que di yo, que ustedes no dieron PSU, pero yo sí vi la PSU. Y en mis tiempos había trigonometría en la PSU. Ustedes parece que no, ni siquiera tuvieron trigonometría. Vamos por acá. Seguimos avanzando. Aquí lo que quería llegar a esto. Cosas importantes que vamos a ocupar más adelante. De partida, el espacio o el plano como tal, lo vamos a separar en 4 partes. Entonces, ahí, 1, 2, 3, 4. Se va a ir
al igual que el sentido de cómo se calcula un ángulo, en sentido antihorario se va a ir contando. El primer cuadrante va a ser con el eje X positivo y positivo. Segundo cuadrante, Y positivo, X negativo. Y tercer cuadrante, X negativo y negativo. Un cuarto cuadrante, X positivo y negativo. ¿Por qué es importante saber esto? Recordemos que, por ejemplo, si tengo un ángulo acá, en este cuadrante el valor de X va a ser positivo y el valor de Y va a ser positivo. Pero en el segundo cuadrante, en este cuadrante ya, si yo calculo el coseno de beta, el coseno de beta me va a dar negativo, porque en el segundo cuadrante los valores de X asociados a esos puntos son negativos. Y recordemos que el coseno está asociado a X. Y el seno de beta me va a dar positivo, porque en el segundo cuadrante el Y es positivo. Esto está resumido en esta tabla que aparece acá, en la página 30. En cada cuadrante va a tener asociado un valor positivo o negativo del seno y el coseno. Insisto, esto es porque en esos cuadrantes el valor X o el valor Y está asociado a estos valores. Esto va a ser importante porque nos va a ayudar después a orientarnos. Por ejemplo, si yo conozco el coseno, cuánto vale un valor, no es necesario hacer, bueno, después vamos a aprender por entidades, que hacer cálculos para saber cuánto vale el seno y las otras funciones trigonométricas va a ser bastante más sencillo, solamente sabiendo qué signo tiene para saber en qué cuadrante está. Ya. Y algo que se me olvidó mencionar, una función también importante, la función seno y coseno juntas forman la función tangente. Tangente corresponde a la función seno partido por coseno. La función tangente es una función que es muy importante en la matemática, ayuda bastante a demostrar que todos los reales tienen la misma cardinalidad que un segmento cualquiera. Entonces, es un hecho muy, muy importante. O sea, todos los números reales usted lo puede comprimir en un segmento de largo cualquiera. Eso a través de la función tangente. Pero tiene un problema. Como está definido como una fracción, las fracciones recordemos que tienen una restricción y esa restricción es que su denominador no puede ser cero. Por lo tanto, cada vez que el coseno se hace cero, la función tangente no existe. Esto ocurre en los 90 grados y en los 270 grados, o como está expresado acá en radianes, en pi medios o 3 pi medios. Vamos a ver. Y aquí empiezan estos temas. Recuerden que las funciones seno y coseno vuelven al mismo valor. Ese concepto de volver al mismo valor se le llama periodo. La función seno tiene un periodo de 360, la función coseno un periodo de 360. O si lo vemos en radianes, 2pi. Pero la función tangente tiene un periodo de 180 grados o simplemente pi. Y esto es lo que quería llegar, que es las gráficas. La función seno y la función coseno tienen una gráfica así, que son unas ondas. Y para los que vengan de un liceo técnico de parte eléctrica, son las ondas de energía cuando están puras y sin variaciones. Son estas. Son iguales una con la otra, simplemente una está desfasada en relación a la otra. Es como si uno lo tomara y la moviese 90 grados hacia un lado, se obtiene la misma. Y la función tangente, que son estos tallarines infinitos. Vienen del menos infinito y se van al más infinito. Menos infinito, más infinito, y así sucesivamente. La función tangente, insisto, y la función seno y coseno, si se dan cuenta, no son inyectivas. Porque si se traza una recta paralela al eje X, va a cortar en infinitos puntos, ni siquiera va a cortar en dos, sino que en infinitos puntos cada una de las gráficas. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Agua.
supuesto, si tienen más de 21 años, vayan a vacunarse. Solamente, lo único bueno es que si se vacunan con la vacuna china, van a obtener 5G, poderes como Magneto y cosas varias. Acá, la parte de las identidades trigonométricas. Esto es fundamental y lo vamos a trabajar ya la próxima clase más fuertemente. Recordemos que toda la trigonometría nace de la circunferencia unitaria. Entonces, en base a eso, que su fórmula es x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, se puede obtener que, como el x está asociado a coseno y el y está asociado a seno, que el seno al cuadrado más coseno al cuadrado de un mismo ángulo siempre va a ser igual a 1. Y esto nos va a generar bastantes herramientas o bastantes fórmulas para poder trabajar que se le van a conocer como identidades. No las voy a ver ahora porque, lo insisto, va a haber una clase especialmente en función a eso, pero todo nace simplemente de este hecho. Y esto se le va a conocer como la identidad fundamental de la trigonometría. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado, mismo ángulo, es igual a 1. Aquí ya rápidamente, por ejemplo, podríamos despejar el coseno, y nos quedaría que coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado. Si despejamos el seno, pasaría exactamente lo mismo. Seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno al cuadrado. Y así se podrían seguir jugando con cosas. Y eso. Ya con eso terminamos la primera parte. Que serían como 2 videos de la parte anterior. ¿Dudas, consultas? No, profe. Perfecto. Y bueno, y eso sería la clase de hoy día. Ya en la próxima clase vamos a trabajar un poquito de ejercicios y vamos a seguir viendo trigonometría. Insisto, si también tienen más dudas, pueden revisar los videos del año pasado, o si no, me envían un correo o en su defecto poner una entrada en el foro. La guía, recuerden que la pueden descargar, ya están todas subidas, así que ahí pueden ir trabajando.